falta, se queja, pero para que la próxima se la cobren menos o no se la cobren. El que publicó el estudio donde discute y analiza este mito de los 165 impuestos es el Centro de Estudio de Política Económica Argentina, el CEPA. Hernán Lexter es su director, lo tengo en una pantalla. Hernán, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿cómo se entiende esto de los famosos 165 impuestos que se ha convertido ya en una consigna? Bueno, me parece que hay una finalidad, una intencionalidad de plantear. Hay muchos impuestos y pagás mucho en la Argentina. Las dos cosas son falsas. Vos un poco lo mencionabas. 165 son si tomás tasas, derechos. Aclararle a la gente cuál es la diferencia de una tasa y un impuesto, porque yo la acuerdo de contabilidad de tercer año, pero viste, hay que volver a explicarla. Dos cosas para tener en cuenta. Primero, técnicamente la tasa recibe una contraprestación. Y segundo, en general uno no tributa esas tasas salvo que pase algo. Pongo un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, si yo tengo una persona que falleció en un nicho del cementerio, hay un derecho o una tasa vinculada a eso y lo pago eventualmente. O si, por ejemplo, voy a construir en un edificio, ¿no? Entonces, probablemente rompa la vereda, la municipalidad tenga que arreglarla y entonces te cobra una tasa específicamente por esa tarea, porque parece razonable que no lo pague el conjunto de los vecinos de una localidad una obra de construcción que vos hiciste. Bueno, la recolección de residuos que se paga con el ABL o que se paga en los municipios es eso, es por una tasa. Bueno, lo que pasa es que los más conocidos a nivel municipal, las tasas en general no son exclusividad de los municipios, pero básicamente son municipales. Tenés dos importantes, ABL y seguridad e higiene. Esto tampoco es una exclusividad de la Argentina, ¿eh? Nosotros nos tomamos el laburo de hacer un raconto similar al de los 165 tasas e impuestos de la Argentina, tributos para ser preciso, y en Brasil encontramos 135, es decir, en un rato de buscar, porque cada ordenanza fiscal tiene características particulares. Si vos en una localidad podés encontrar una tasa particular, por ejemplo, la de colocación de antenas, ¿no? Es decir, vos querés poner una antena, tenés que pagar. Claro, y yo nunca pagué esa, ni la voy a pagar probablemente en mi vida. La mayoría de todos nosotros vamos a tributar probablemente y tributamos entre 10, 12 impuestos y tasas. 6 impuestos, 7 impuestos a lo sumo, 3 impuestos provinciales y sobre todo estas dos tasas que te mencionaba. Ahí tenés el universo de cosas. Después podés tener la particularidad, depende de lo que hagas, alguna cosa adicional, pero te diría que el 90% de la recaudación nacional, en los 3 niveles, nacional, provincial, municipal, está en esos 10 casos que mencionaba. Pero es verdad que hay impuestos provinciales como ingresos brutos. ¿En otros países existen? Sí, efectivamente, y de hecho, es más, en Brasil, por ejemplo, el IVA es estadual, el IVA es provincial, con lo cual, en general, tenés un esquema más o menos parecido. En la Argentina, a nivel provincial, tenés ingresos brutos, tenés automotor, y tenés sellos en orden de importancia, esos son los 3 impuestos más importantes, ahí tenés el 90%. Si le agrego inmobiliario, tenés el 98%. Imagínate, digamos, todo lo demás es residual a nivel provincia de Buenos Aires, a nivel nacional te diría ese es el dato. Bueno, y después está la discusión sobre si los aportes patronales son impuestos o no. Hay en el listado de 165 tributos varias cosas que son cuestionables. Una es la de la seguridad social. Yo en realidad trabajo, me retienen el 17%, va como aporte para mi jubilación. ¿Eso es un impuesto? Y además en ese listado, por ejemplo, duplican ganancias. Ponen ganancia de la 4ª categoría y ganancia de la 3ª categoría. La ley de ganancia es una sola. No importa si es sociedades o si es persona física o persona humana, para ser preciso. Es más, tiene 4 categorías. O sea, si querían poner, podían haber puesto 1 como una ley sola de ganancias o 4 categorías porque hay 4 categorías en la misma ley. Sí, a eso agregar que el director del IARAF, que es el estudio que presentó esta cifra de los 165 impuestos, se llama Nadine Argañarás, y está procesado, mejor dicho, fue investigado, no procesado porque lo salvó el juez federal de Córdoba, Bustos Fierro, por facturas truchas. O sea, para la cuestión, encontró una manera ideal de bajar impuestos y lo investigaron, tuvo una denuncia fiscal por facturas truchas. Sobre la hora, el juez Bustos Fierro, que es el mismo juez que ahora está promoviendo una discusión
sobre la constitucionalidad o no de las retenciones agropecuarias, hizo zafar a este señor, a Nadine Argañarás, y consideró que no había delito, pero tenía una causa por estafa por uso de facturas truchas. Pero quiero volver un poco a la cuestión del campo, Hernán. ¿Al campo o a los sectores que vinieron a protestar les está yendo tan mal como para que pinten esta situación tan dramática? No, bueno, vos mencionabas los datos. Ahí sí una cosa para clarificar que me parece oportuno. Vos mencionabas al ministro Domínguez. En realidad Domínguez dijo el pequeño productor no recibió ese beneficio, probablemente porque el pequeño productor no tuvo la capacidad de retención del grano, y el que retiene el grano o el que retuvo el grano es el gran pool de siembra, que es el que se hace el margen de diferencia. Este 200% que vos mencionabas probablemente no fue a las arcas del pequeño productor. Lo llamativo quizás es que ayer los que se movilizaron, que eran productores, probablemente no estén alcanzados por ninguna renta inesperada, porque básicamente no están o no han ganado más de 1.000 millones en el último balance. Está bien, pero entonces ¿por qué protestan si no les cabe a ellos? Bueno, es una cuestión ideológica. Que hay un claro sesgo político. Yo cuando, retomando un poco el debate anterior, ¿por qué se plantea que en la Argentina se paga mucho si no es cierto, o se pagan muchos impuestos si tampoco es cierto? Bueno, me parece que eso oculta la verdadera discusión que hay en la Argentina, que es que se paga mal. ¿En qué sentido se paga mal? Y los que menos tienen pagan mucho más proporcionalmente respecto de sus ingresos que el que tiene mucho. Si yo digo se paga mucho en la Argentina, corro el riesgo de que pase lo que pasó en la gestión Macri, que bajo ese lema, bajo esa excusa, se quite bienes personales, se quite el impuesto a la ganancia mínima presunta, se reduzca 10 puntos el impuesto de ganancias a las sociedades, o se elimine o se reduzca las retenciones. Todas políticas que aumentaron la regresividad impositiva en la Argentina, hicieron que los pobres paguen más y los ricos paguen menos. Sí. Hernán, muchas gracias por el contacto. Abrazo grande. Hay una novela en curso que al común de los mortales